Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Asiento Extra, acá a través de los 92.3 de Extra Radio, también a través de la señal de 42.2 televisión de Grupo Extra y por supuesto a través de las plataformas digitales de todo Grupo Extra, diarioextra.com, donde puede seguir esta transmisión, este programa y por supuesto todos los que le ofrece Extra Radio desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, desde Buena Mañana, en contexto también, información deportiva y por supuesto este espacio que tenemos de análisis para los diferentes temas que suceden tanto a nivel nacional como internacional. Les saluda Francisco León, hoy en un programa que vamos a dedicar a analizar lo que vivió Costa Rica hoy, un hecho histórico con la comparecencia del presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, ante los diputados que investigan un posible levantamiento a la inmunidad del mandatario. Ya en algunos instantes estará con nosotros la diputada del Frente Amplio, doña Rocío Alfaro, quien es miembro precisamente de esta comisión. Hoy estuvo también dándole seguimiento, cuestionando algunos aspectos en contra de esta denuncia del presidente de la República, Rodrigo Chávez, y también de su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. También vamos a tener testimonios de ex jerarcas del gobierno Chávez Robles que hoy se hicieron presente a la manifestación o el apoyo, la marcha, más que manifestación, una marcha en favor y en respaldo al mandatario Rodrigo Chávez Robles, quien estuvo presente en el Congreso. Vamos también a tener un analista político a eso de las 2:30 y por supuesto su compañía, que es lo más importante para nosotros acá en Extra Radio, habilitado el 7003-1234 también para que sea parte de este programa. Y en seguimiento, por supuesto, a toda la cobertura de la mañana, por acá en la radio, también en el canal 42 y en las plataformas digitales. Le dimos total seguimiento a este hecho histórico para Costa Rica. 2 de la tarde con 2 minutos. Vamos a poner primero en contexto el tema para que usted también lo tenga bien claro, amigo que nos acompaña a través de las diferentes plataformas. Esta comisión especial que investiga al presidente de la República analiza si hay elementos para levantarle o no la inmunidad al mandatario Chávez y también al ministro de Cultura, como lo decíamos, Jorge Rodríguez. ¿Quién integra la comisión? Justamente, noticia que también se desarrolló hace aproximadamente 15 días, está la diputada liberacionista Andrea Álvarez como presidenta de esta comisión, la diputada de oposición Rocío Alfaro del Frente Amplio concretamente, y también el diputado oficialista Daniel Vargas, quien por cierto estuvo en los micrófonos de Extra Radio esta mañana conversando la expectativa, la previa también que tenían en la comparecencia. Estuvo compartiendo su criterio con nosotros. ¿Por qué se analiza si se debe levantar la inmunidad al presidente? Bueno, hay que recordar también que la Corte Plena hizo la solicitud luego de que la Fiscalía General de la República presentara una acusación contra el presidente Chávez por el presunto delito de concusión en el caso del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, y también el tema con el señor Cristian Bulgarelli. Después de esto también hay que tomar en cuenta para referencia del caso que que acusó la Fiscalía en este caso. La Fiscalía investiga una presunta dádiva que el productor Cristian Bulgarelli habría dado al ex asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco. Bulgarelli fue la persona adjudicada por un contrato con el BCIE para una labor de comunicación de Casa Presidencial y ahora es un testigo clave del Ministerio Público, información que también había trascendido desde semanas atrás. ¿Y en qué consiste lo señalado por la Fiscalía? Bueno, según el fiscal general de la República, don Carlos Díaz, quien, recordemos, hace 15 días también estuvo presente en esta comisión en la Asamblea Legislativa, se trataría de un monto de $32,000 para la compra de una casa. La tesis de la Fiscalía es que se obligó o indujo a Bulgarelli a pagar esta dádiva, un regalo a Cruz, también amigo personal del presidente Rodrigo Chávez, producto de la contratación con el BCIE. Esta es la información y el panorama previo también
para que usted, amigo, lo tenga claro. Todo esto en el marco de la comparecencia del presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Hoy, como lo decía también, se hizo presente doña Laura Fernández, quien ya podemos decir es candidata por el partido Pueblo Soberano. Estuvo el exministro de Hacienda Nogui Acosta a las afueras de la Asamblea Legislativa, estuvo la exministra de Educación, doña Ana Catarina Müller, entre otros jerarcas que se perfilan, se proyectan también como futuros diputados o candidatos a diputados por el partido Pueblo Soberano, como Juan Manuel Quesada, ex jerarca de la IA. Estuvo por ahí Roiner Mora, el exministro del Deporte. Son algunos de las personalidades políticos que se hicieron presentes. Podemos ir, Rodo. Entonces hacemos al revés la dinámica. Vamos a escuchar parte de los testimonios que hoy pudimos tener con nuestros compañeros que se hicieron presentes, por allá Gustavo Castro, Daniel Suárez, Justin Díaz también, con diferentes criterios. Así que escuchamos primero a Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda, quien dio su posición y también justificó el por qué estaba en esta manifestación en respaldo al presidente Rodrigo Chávez. A ver, yo creo que hay que ver dos cosas. Primero, estamos discutiendo algo inédito y es levantarle la inmunidad a un presidente. Y me parece que como pueblo tenemos que venir a ver lo que los diputados decidan hacer. Y número dos, me parece que el presidente ha sido muy claro en la explicación correspondiente, que el expediente es débil y esa decisión de los diputados marcará el futuro de este país. Asiento Extra por Extra Radio. Ese era el testimonio de Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda, quien fue pieza clave para el mandatario de la República, don Rodrigo Chávez, en todo este proceso, y que ya hace aproximadamente 15, 25 días salió del gobierno para buscar una diputación el próximo año con el partido Pueblo Soberano. Precisamente sobre este partido también tenemos criterio doña Laura Fernández, candidata presidencial por esta agrupación política, quien también estuvo presente en la manifestación. La escuchamos. En realidad esto es un evento de demostración del amor que el pueblo de Costa Rica le tiene a don Rodrigo Chávez. Al presidente de la República lo sostiene el pueblo de Costa Rica. Nadie de los que estamos acá y el 70% del país tiene confianza plena en don Rodrigo Chávez, en su integridad, en su honorabilidad, en lo eficiente que ha sido. El país adora a don Rodrigo Chávez porque ha generado resultados, porque es un hombre que vino a poner de primero al pueblo antes que a los ticos con corona. Y precisamente mucho de eso es lo que ha ocasionado que hoy él esté pasando por esta situación. Sin embargo, también los que lo conocemos muy bien, como yo, sé que el presidente no tiene nada que ocultar, sé que el presidente ha actuado en todo momento con una enorme rectitud, que es un hombre, eso sí, que ha sido muy exigente y que no se vino a andar con pañitos tibios ni a ser políticamente correcto en nada. Vino aquí a servir al pueblo y eso sin lugar a dudas tiene a muchos muy enojados y creen que con este tipo de cosas él va a aflojar o se va a amedrentar o se va a preocupar. No, con esto más bien lo que hacen es fortalecer la imagen de don Rodrigo, un hombre que siempre ha antepuesto al pueblo de Costa Rica antes de cualquier interés particular. Asiento Extra por Extra Radio. Ese era el criterio de doña Laura Fernández, exministra de la Presidencia y ahora ya candidata presidencial por el partido Pueblo Soberano para el próximo año, el febrero del 2026, donde estará doña Laura también junto a este grupo de personas. Ahora creo que dejábamos por fuera figuras como Francisco Gamboa, también Douglas Soto, que estuvo presente en esta manifestación en apoyo al presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Vamos a escuchar también el testimonio de Esmeralda Britton, expresidenta de la Junta de Protección Social, quien buscará una diputación el próximo año. Increíbles, súper contentos de ver cómo el pueblo ha respondido. La gente cree en el presidente Rodrigo Chávez y cree en ese movimiento y sabemos que están aquí por esa razón, porque lo están apoyando, porque esta causa es injusta y además porque creen en este movimiento y en la continuidad. Asiento Extra por Extra Radio.
Las palabras de doña Esmeralda Britton, expresidenta de la Junta de Protección Social, quien también ya confirmó su intención de ser parte el próximo año del Partido Pueblo Soberano. Ya vamos a hacer la gestión de comunicarnos con la diputada del Frente Amplio, doña Rocío Alfaro, quien es pieza fundamental de esta comisión, junto a la diputada liberacionista, doña Andrea Álvarez, y también el diputado oficialista, Daniel Vargas, quienes estuvieron presentes, con un detalle particular que doña Rocío creo que llegó unos minutos después de la comparecencia. Estaba citada la comparecencia para las 8 en punto. Hoy fue puntual. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, a las 8 en punto estaba presente, listo para iniciar con su comparecencia, que se extendió aproximadamente por 2 horas, donde también expuso su abogado, el señor José Miguel Villalobos, lo que pensaba, lo que traían en criterio y también lo que proyectaban ante los diputados y por supuesto ante la gran cantidad de medios de comunicación que nos hicimos presentes para darle seguimiento a esta noticia. Hay un detalle. Hoy también estaba para comparecer el ministro de Cultura, don Jorge Rodríguez. Sin embargo, debido a la extensión que se presentó, tanto de don Rodrigo Chávez como también de su abogado, la comparecencia de don Jorge Rodríguez quedó para el próximo martes, después del plenario. El próximo martes, después del plenario, quedó entonces totalmente definida la comparecencia y es parte de lo que también se vivió hoy en el Congreso. Recuerde que toda la información de lo sucedido usted lo puede encontrar en diarioextra.com. También hoy en las ediciones de Extra Noticias a las 6 y a las 9 de la noche podrán repasar todo lo sucedido y por supuesto en Diario Extra mañana sábado con muchos detalles de lo acontecido en esta manifestación y en esta comparecencia histórica del presidente Rodrigo Chávez. Bien, continuamos con más detalles. Vamos a ir compartiendo también algunas noticias que se generaron en torno a las manifestaciones que iban dando los presentes y que también pues se generaron en redes sociales a través de diarioextra.com y frases importantes que a lo largo de esas 2 horas de comparecencia dio el presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Algunas de ellas que llamaron mucho la atención, otras que no se esperaban, pero que también había adelantado el miércoles anterior en conferencia de prensa. Una de ellas que decía el presidente de la República es que lo que ocurre en esta audiencia es que tiene implicaciones jurídico-políticas. Chávez indicó que lo que hoy sucedió tiene consecuencias históricas para el país luego de presentar un video donde desacreditó la acusación de la Fiscalía General. Esa es una de las frases que generó bastante movimiento, que generó reacción por parte de los diputados y que sin duda alguna también se hicieron presentes. Vamos a aprovechar, Rodo, por ahí también le hice el contacto por otro medio para llamarla por ese otro número, porque me dice César que ya se da por conectar la diputada por medio de otro número, porque la habíamos gestionado, hay que decirlo, ya por ahí le envié el otro número, Rodo, podemos intentarlo. Habíamos gestionado con la diputada para tenerla presente en vía Zoom. Creo que salió un poco tarde, así que vamos a hacer el contacto telefónico con doña Rocío Alfaro. Volvía al presidente de la República. Otra de las frases que también marcó hoy parte de la comparecencia es que dijo que el país entero observa un montaje político del fiscal general y de la Sala Tercera. Agregó que pensaron que de esta forma lo iban a doblegar y callar. Y Chávez recordó además lo que para él es la indolencia del Poder Judicial y citó hechos como algunas amenazas de muerte de Jimena Rueda, hija del magistrado Paul Rueda, y casos como el de Aldesa, Cochinilla, Diamante y Tureski. Enfatizó en el caso de la expareja del fiscal general y los favorecimientos a ella en puestos y aumentos salariales. También algunas de las frases que dejó el presidente en esta comparecencia. Otra de ellas: este es el país de la impunidad, donde no hay justicia y mucho menos cumplida. Es lo que dijo el mandatario Rodrigo Chávez y que también usted lo puede encontrar en diarioextra.com.
Me he atrevido a denunciar al Estado profundo y ahora quieren castigarme. Es otra de las frases que dejó el presidente, que estaba en compañía de su ministro de Cultura, el señor Jorge Rodríguez, quien hoy no pudo comparecer por el tema también que ya mencionaba de los tiempos, y por eso quedó para el próximo martes 26 de agosto la comparecencia del ministro Rodríguez, investigado también en este caso, quien estará entonces dando su criterio y exponiendo también sus argumentos junto a su abogado el próximo martes en el Congreso. Otra de las frases que mencionaba el presidente Chávez: este proceso no hará más que desenmascarar esa red ante el pueblo. Así lo afirmó el presidente de la República, Rodrigo Chávez, así también como otra de las frases, que es que la gente tiene claro que la DEA y el FBI investigaron lo que el Poder Judicial no quiso. Esto haciendo referencia al tema de Celso Gamboa y otros extraditables, y reiteró además que la Fiscalía no tuvo la valentía de hacer esas investigaciones. Otra de las frases: yo nunca le ordené a ese testigo de la corona entregarle dinero a nadie. Chávez insistió que él no cometió ningún delito y que así lo explicará su abogado José Miguel Villalobos. Parte de esta recopilación de testimonios, de argumentos que estamos dando a conocer en esta edición de Asiento Extra. Rodo, tal vez podemos hacer la pausa comercial. Vamos a la pausa, vamos a gestionar, vamos también a tener más reacciones de todo lo que se vivió en las redes sociales y por supuesto más análisis ya en breve con nuestros analistas políticos acá en Asiento Extra a través de Extra Radio 92.3. 2 de la tarde, 22 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Asiento Extra, acá a través de los 92.3 de Extra Radio, también en Extra TV 42.2, la señal, y por supuesto a través de las plataformas digitales de Grupo Extra. Gracias por su compañía, gracias por ser parte de este programa dedicado al análisis de lo que fue hoy la histórica comparecencia del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, también de los jerarcas que se hicieron presentes y que estuvieron fuera, algunos ex jerarcas también, y los diputados de la bancada oficialista que acompañaron en todo momento a don Rodrigo Chávez. Sumo también a este programa a nuestro compañero de digital, Byron Agüero. Byron, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda todo? Buenas tardes, Francisco, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la señal de los 92.3 FM y la señal de streaming de extraradiocr.com. Movidas hoy las redes sociales, Byron, con todas las informaciones, con todas las notas que realizó el equipo de digital para diarioextra.com. Sí, un día muy movido, un día histórico, la verdad que en todas las plataformas digitales de Grupo Extra, bueno, también las plataformas de televisión, de radio digital y por supuesto el periódico de mañana que tendrá todo el análisis, la política, todo lo que tiene este día histórico, todo lo que conlleva. Así que si quieren enterarse de lo último, visiten diarioextra.com. Gracias, Byron. Y vamos a saludar también, darle la bienvenida a las 2:24 a doña Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, quien ya está con nosotros también vía telefónica. Diputada, gusto en saludarla. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y más bien disculparme que tenía intenciones de conectarme más temprano, pero se me dificultó un poquito el tránsito y no quería venir manejando y hablando por teléfono. Bueno, buenas tardes a su audiencia también. Gracias, doña Rocío. Es que se extendió, yo creo que para todos, la audiencia, ¿lo tenían contemplado así o fueron más horas de ese primer análisis también? Pues en realidad pensamos que iba a ser un poco más breve, tan es así que habíamos partido de la posibilidad de también realizar la audiencia con el señor ministro de Cultura, pero realmente se extendió. Tal vez la parte que no esperábamos, tal vez fue la exposición que fue un poco más larga de lo esperado de el abogado del señor presidente, y eso nos cambió un poco los planes. Y bueno, y por respeto al señor ministro, le planteamos que nos parecía que era mejor hacer una sesión aparte para poderle atender a él, porque pues muchos estaban cansados, había que haber hecho un receso de almuerzo, entonces es todavía extender muchísimo más la sesión y bueno, por dicha él también estuvo de acuerdo de que tal vez no era lo más prudente y acordamos sesionar la noche del martes para poderlo atender adecuadamente. Doña Rocío, ¿qué sensaciones les dejó a ustedes como diputados de esta comisión, las manifestaciones y en sí como tal la comparecencia del presidente?
Bueno, primero que nada, tal vez, pues agradecidos de que se tomó el espacio, ¿verdad? En algún momento consideramos la posibilidad de que el señor presidente no se apersonara, que solo enviara a su representación legal, pues eso ha sucedido en otro tipo de espacios y en otro tipo de casos. Nos parecía que por la importancia de la situación ameritaba que el señor presidente estuviera presente y en ese sentido pues nos parece muy bien, digamos como comisión, el haber tenido la oportunidad de contar con su versión de los hechos. Creo que además, y yo lo he planteado incluso en otras comisiones en que he solicitado su presencia, no siempre tal vez bien entendida, se cree que una quiere, digamos, para molestar o para hacer show, digamos, pero a mí sí me parece, y en razón de que él mismo reclamó a una comisión y lo ganó ante la Sala Constitucional, que no se le consultó, que no se le permitió defenderse y dar su versión de los hechos. Me parece que esto pues era lo mejor precisamente para poder construir realmente un informe con todas las valoraciones que corresponden para emitir, digamos, una recomendación al plenario, sea en sentido de levantar o sea en el sentido de no levantar el fuero respecto al caso que la Corte Suprema nos envía. Doña Rocío, una consulta. Usted es oposición y bastante fuerte contra el presidente. Sin embargo, hubo un momento donde estuvieron hablando los diputados del oficialismo y demás, parte de quizás ese balance que tuvo la comisión el día de hoy. ¿Cómo lo analiza usted desde esa parte, de ser quizá usted como oposición, pero estaba doña Paola del oficialismo, doña Pilar y demás? ¿Cómo analiza usted esa parte? ¿Puede influir en la decisión final? Sí, yo creo que todos los aportes que se dan en este tipo de audiencias son importantes. Yo, tal vez si no hubiera sido tan extensa la sesión, hubiese querido una segunda ronda, tal vez para referirme, por ejemplo, a algunas de las intervenciones, por ejemplo, la intervención de doña Pilar y las reacciones del señor presidente, a mí me daban ganas de repreguntar algunos elementos, pero creo que en sesiones posteriores, bueno, todavía nos falta la del señor ministro de Cultura, tal vez se pueda prestar a ver algunos detalles más, pero sí me parece que efectivamente estas audiencias pues deben de ser aprovechadas, porque nosotros tenemos un expediente que es la versión que ha construido la Fiscalía, y es importante ponerla en contraste con otra versión, que es la versión de las personas que están siendo señaladas, y me parece que enriquece mucho el debate. Además, por dicha, y ustedes me contarán también su percepción, pero en mi percepción se mantuvo mucho la calma, no hubo ningún exabrupto, no hubo digamos lo que popularmente llamamos show, ¿verdad? No hubo reacciones exageradas de nada. Y creo que fue una muy buena conversación en donde nos dieron elementos para contrastar con lo que el expediente señala. Diputada, lo que tal vez muchos se preguntan a esta hora, ya después de la comparecencia, ¿qué viene en el proceso? Ya usted nos adelantaba y lo decíamos también, que la comparecencia con el señor Rodríguez será el martes, pero después de eso, ¿cómo va también el proceso como tal para el tema de plenario? Sí, bueno, nosotros tenemos hasta el 28, que creo que cae jueves, ¿verdad? Hasta el 28 Correcto. Sería el plazo básico. Creo que el martes, al finalizar la audiencia con el señor ministro, tendríamos que hacer la valoración de si tenemos los elementos suficientes y el tiempo suficiente para preparar un informe. Sería lo ideal, aunque tal vez poco realista pensar que solo vaya a haber uno. Puede haber, bueno, 2 informes y hasta 3, o sea, dependiendo de precisamente cómo la valoración que hagamos de toda la información que ya habría compartido la comisión. Es muy posible, y aquí voy a dar una opinión, digamos que no hemos compartido como comisión, pero yo creo que es posible que tengamos que solicitar la ampliación por lo menos por 5 días hábiles más, es decir, por una semana, porque los 20 días hábiles, una parte inicial, mientras resolvíamos cómo se nos pasaba el expediente, mientras resolvíamos incluso
la logística misma nuestra, pues fueron algunos días que no se pudieron aprovechar al 100%, como para ir haciendo la elaboración del informe respectivo, y creo que nos falta también al menos tener alguna sesión en donde podamos hacer conclusiones, ¿verdad? Y podamos intercambiar nuestras principales observaciones para ver si realmente cuántos informes se van a presentar al plenario. Yo realmente calculo que requerirá una semana más. Voy a ver qué dicen los otros dos compañeros, y pasado ese momento pues se elaborarán, como les digo, los informes, los informes correspondientes, y se someterán a conocimiento del plenario para que se vote, ya sea, no hay ninguna obligación, ¿verdad? O sea, no son informes vinculantes, ¿verdad? Son propuestas que llegan al plenario y que ahí tendrán que ser valoradas para ver si el plenario coincide con nuestras apreciaciones y avala alguno de los informes que se van a emitir. Doña Rocío, una pregunta rápida. ¿Esa posible ampliación por 5 días, eso es una propuesta suya o es algo que ya discutieron y que sigue en debate entre ustedes o ellos no lo han discutido todavía? No es una interpretación que yo hago. Estoy calculando un poco los tiempos necesarios para elaborar el informe, partiendo de que la sesión con el señor ministro va a ser hasta el martes por la noche. Nos dejaría prácticamente el miércoles para elaborar y tal vez la mañana del jueves. Me parece que es poco tiempo, porque sí hay como mucho detalle, ¿verdad? Hay mucho detalle y yo creo que merecería, pero es una opinión personal, que tendríamos que valorarla posiblemente en la sesión del martes, si vamos a solicitar la ampliación del plazo y cuánto tiempo vamos a solicitarla. Sí, la idea de que sea una semana más es una apreciación personal y que por supuesto no es algo fijo, ¿verdad? Yo estoy abierta a escuchar a los compañeros cuál es su opinión. Doña Rocío, por último de mi parte, usted hablaba, dice una palabra muy clave, la palabra detalles. Eso de los detalles, viendo la comparecencia del presidente y demás, él hablaba de que algunos detalles le parecían irrelevantes o impertinentes. Esas son las dos palabras que usó el presidente en muchas de las preguntas específicamente que usted le hacía. ¿Cuál es su criterio acerca de eso? Sí, yo considero que no le hice ninguna pregunta irrelevante. Tal vez la única que se salía, pero sí lo advertí, que se le hacía más en calidad de ciudadana, porque era la mención a la presión que denunciaba el economista Franco, que decía que hubo presiones de parte de El Salvador para que a él lo quitaran, del presidente de El Salvador, que ese efectivamente es un tema ajeno al expediente que estamos analizando. Pero todas las demás preguntas se derivan directamente del legajo que nos hizo llegar la Corte Suprema y también de las pruebas que se adjuntaron. O sea, yo lo que hice fue, poniendo en blanco y negro, digamos, lo que ahí se señalaba, pues cosas que me parecía que se afirmaban, que tendría el derecho el señor presidente de dar su versión, para no darlas de buenas a primeras simplemente por cierto, y poder contrastar. Pues en los casos que no se quiso contestar, pues me quedo pues solamente con una versión, y en los otros casos pues sopesaré lo que expresaba el señor presidente y también su abogado, y lo que la acusación, digamos, que el expediente plantea. Creo que yo hubiese querido que él tal vez en algunas hubiera sido más directo al responder, pero también entiendo que estamos hablando de un posible juicio y que hay pues algunas recomendaciones de su abogado respecto a no profundizar en algunas áreas, porque bueno, la posibilidad está ahí de que tal vez o ahora se haga un levantamiento de la inmunidad e inicie, digamos, un proceso penal, o que el caso pudiera incluso desarrollarse a futuro, ¿verdad? En un momento en el que él ya no tenga la situación de la protección del fuero presidencial. Diputada, muchas gracias por estos minutos, por atendernos por acá. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amables, hasta luego. Teníamos a la diputada del Frente Amplio, doña Rocío Alfaro, quien forma parte de esta comisión y fue, creo, sin duda alguna, Byron, protagonista hoy, porque incluso doña Andrea Álvarez, la otra diputada de oposición,
tenía dos preguntas y doña Rocío fue la que prácticamente se encargó de los cuestionamientos también hacia el mandatario. Claro, creo que el papel que juega doña Rocío es clave, ¿verdad? Así como cada uno de los diputados es clave, porque está la oposición y el oficialismo. Y como le preguntaba yo mismo a doña Rocío, que prácticamente que la mayoría era el oficialismo ahí en esa comisión. Entonces el papel que juega doña Rocío es muy relevante para también los cuestionamientos hacia el presidente, así como los otros diputados del oficialismo. Por cierto, Byron, usted me trae una noticia. Ya veo por ahí a don Carlos Murillo, ya le voy a dar la bienvenida para también que nos haga su análisis de lo acontecido esta mañana, tarde incluso en el Congreso, pero usted metió una noticia que hace pocos minutos salió en diarioextra.com. Así es, y es una noticia que se da posterior a la comisión, ¿verdad? Posterior a la comparecencia del presidente, y es que el abogado del presidente, José Miguel Villalobos, confirmó a los diferentes medios, en especial a Grupo Extra, que inscribió su nombre para estar entre los candidatos a diputados por el partido Pueblo Soberano. Es decir, el quien hoy es abogado del presidente podría ser un diputado por el partido Pueblo Soberano en la próxima legislatura. Por el primer lugar de Alajuela. Así es. Noticia que puede encontrar en diarioextra.com. Una noticia que de Barley Quiroz, que la puede encontrar en diarioextra.com y en todos los medios digitales de nosotros. Parte de toda esta coyuntura política del día de hoy, que sí, así abrimos el programa, así lo dijimos, un día histórico. Por cierto, Rodo, por ahí en el video 1, tal vez podemos observar algunas de esas figuras políticas que hoy se hicieron presentes y que ya le voy a preguntar a don Carlos la importancia que tenía en este caso para el presidente y cómo poder interpretar. Ahí veíamos a doña Laura Fernández, Francisco Gamboa también, Juan Manuel Quesada, ex vicepresidente o expresidente de la AIA, también don Reiner Mora, quien fue ministro del Deporte, doña Ana Catarina Müller. Fueron algunas de esas figuras, doña Esmeralda Britton, que incluso ya escuchábamos algunos criterios previos, así que muchas figuras de las políticas de la política que se unieron esta mañana, Byron. Sí, así es, por supuesto acompañados de las personas que llegaron a apoyar al presidente con pancartas, con banderas, con gritos, con euforia a las afueras de la Asamblea Legislativa. Parte de las figuras políticas que, si bien renunciaron a su puesto, no se han alejado del rodriguismo, de esa fuerza política que acompaña al presidente. Veíamos a los ex jerarcas e inclusive algunos que ya sabemos cuál es el rumbo, por ejemplo el de doña Laura Fernández, ¿verdad? Que será candidata a la presidencia por el partido Pueblo Soberano. 2:37 p.m. Don Carlos Murillo, analista político, se une también con nosotros a esta hora para el análisis. Primero, don Carlos, buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer compartir con ustedes este espacio para un evento histórico en Costa Rica y de gran relevancia, tanto por lo que manifestaba la diputada en la parte anterior, como con las imágenes que ustedes están mostrando de participantes de un partido político concursando en el proceso electoral para la presidencia y para la Asamblea Legislativa, interviniendo en asuntos de la presidencia de la República, lo que evidencia una violación de toda la legislación electoral costarricense que tampoco se había visto nunca en la historia de este país. Don Carlos, ¿cuál es su primera impresión de la comparecencia? ¿Lo esperaba así? ¿Lo visualizaba de esa forma o diferente? No, no hubo nada distinto a lo esperado. Parte del estilo de Rodrigo Chávez, primero de victimizarse. Desde ayer se está victimizando, convirtiendo en que este es un juicio político histórico. Habla de un estado profundo, pero habla de un estado profundo en el que solo se menciona al Poder Judicial y al Poder Legislativo y no al Poder Ejecutivo en su mandato y en mandatos anteriores. Luego, si uno revisa de todas las declaraciones que dio, aún las respuestas a las preguntas, si acaso un 10% de ellas se refieren a el tema de fondo, que es la
el delito de concusión que presenta la Fiscalía a la Corte Suprema, y la Corte lo remite por ser el presidente de la República o autoridad política superior a la Asamblea Legislativa. En realidad habló de muchas cosas irrelevantes para el caso, porque fue desviar la atención de la comisión, pero sobre todo fue un mensaje para sus seguidores en esa revictimización de Rodrigo Chávez que viene ejerciendo desde hace buen rato. Entonces no había nada distinto a lo esperado. Don Carlos, una consulta nada más. Con eso mismo, a pesar de que usted dice que fue una victimización de parte del presidente en muchas de las declaraciones que él dio y demás, doña Rocío Alfaro lo califica de que no fue un show. Desde su perspectiva, desde su óptica, ¿usted cómo lo ve? ¿Sí fue un show? ¿No fue un show? ¿Se desvió la atención? ¿O cómo es su percepción dentro de todo esto? Sí, mire, yo creo que, repito, es el estilo de Rodrigo Chávez. Porque está bien, yo no lo califico de un show, lo califico en que él no se centró en los puntos medulares de la acusación que se presenta y por la cual se estaría solicitando el levantamiento de ese fuero especial que tienen las altas autoridades costarricenses, porque se refirió más a otros asuntos que al tema de fondo. Ahora, lo que yo encontré, y ahí puede ser, interpreto personalmente algunas de las declaraciones de la diputada, es que hasta él mismo se contradijo, y yo creo que fue una muy buena pregunta de la diputada del Frente Amplio, cuando él al inicio niega en varias oportunidades que él hubiera hablado de chineos, cariñitos, pero cuando se le pregunta que en qué se destinaron esos fondos de chineos y cariñitos, sí responde que que fueron para mejorar instalaciones dentro de la presidencia. O sea, ahí hay una contradicción. Él niega primero que existiera eso, pero después dice que sí hubo. Entonces, tiene mucho, no del show de los miércoles, sino de una argumentación muy propia del estilo neopopulista y de posverdad de Rodrigo Chávez. Don Carlos, ¿cómo leer, cómo interpretar también la manifestación a las afueras del Congreso y la presencia de estos ex jerarcas que mencionábamos hace algunos minutos también? Desde mi perspectiva como ciudadano, el asunto es que esas personas ex jerarcas que asistieron no lo hicieron en esa categoría. Lo hicieron en la categoría de aspirantes a puestos de elección popular por el partido Pueblo Soberano. Entonces están haciendo campaña electoral en un acto del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso es violación de la normativa electoral que le prohíbe a un partido, un político en campaña electoral involucrarse en asuntos del Poder Ejecutivo, en este caso directamente de la presidencia. El otro aspecto, y que yo me sigo preguntando, es ¿cuánto cuestan esas movilizaciones? Alguien me decía hace pocos minutos que el autobús que transportó desde Zixaola hasta San José a seguidores del chavismo no cuesta menos de 500,000 colones solo el transporte de ese autobús, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo también una situación muy compleja que en algún momento políticas en Costa Rica. Don Carlos, ya por último, agradeciendo su tiempo, sus minutos por acá en Asiento Extra, ¿cómo visualiza lo que resta del proceso? Concretamente también la audiencia, la comparecencia del próximo martes del señor Rodríguez, investigado también en el caso, visualiza algo similar, y bueno, el resto del proceso que nos adelantaba la diputada Alfaro, que podría incluso extenderse algunos días más.
Sí, mire, en el caso del señor ministro Jorge Rodríguez, quien fue hace muchos años alumno mío, no tiene esa capacidad histriónica que tiene Rodrigo Chávez. O sea, no vamos a esperar una presentación muy diferente, aunque por supuesto apegada a la línea de Rodrigo Chávez. Ahora, aquí el punto clave está en que, como decía al inicio, es un evento histórico en Costa Rica. Es la primera vez que se analiza eso para el presidente de la República, porque han habido muchos ministros a los que se les ha levantado ese fuero especial que tienen y han sido juzgados tanto por la Corte Suprema como por tribunales ordinarios. Sin duda la Comisión Legislativa tiene una papa caliente, diría yo, porque las 3 personas integrantes tienen perspectivas muy particulares. Ya el diputado Vargas del oficialismo ha dicho que su posición va a ser de que no se le levante ese fuero especial, lo ha reiterado en muchos medios de comunicación, así que ya sabemos cuál es esa posición, sin importar lo que diga el expediente. No está claro en las diputadas Alfaro y De Santi cuáles va a hacer esa posición, pero es muy interesante y, como lo decía la diputada antes, ese dictamen, ya sea de mayoría, de minoría o 3 dictámenes, porque puede haber 3 dictámenes, no son vinculantes para el plenario, quien puede también llamar a algunas autoridades a complementar la información. Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias también por su valioso análisis acá en Asiento Extra. Muchas gracias, don Carlos. Con gusto. Agradezco la invitación, más bien. Gracias. Teníamos a don Carlos Murillo, analista político, dando también su criterio en esta cobertura especial que hemos brindado a través de todas las plataformas de Grupo Extra, desde muy temprano en Desde Buena Mañana, a través de Extra TV 42 también, por supuesto en su cablera, en diarioextra.com, también con todos los detalles, el minuto a minuto, y por supuesto todo lo que saldrá mañana en el Diario Extra para que usted lo pueda conseguir. Podemos mostrar tal vez, Rodo, parte de las imágenes que se dieron en esa manifestación, correcto. Estuvieron también, Byron, nuestros compañeros de fotografía por allá, Isaac Villalta, Catarina Mairena, con fotografías también de esta manifestación que, según las proyecciones y según los datos también que pudimos recabar por parte de nuestros compañeros, eran cerca de 400 personas, 450 que llegaron a la Plaza de la Democracia. Sí, bueno, un trabajo espectacular, ¿verdad? Yo siempre destaco el trabajo de los compañeros fotógrafos Isaac Villalta y Catalina Mairena, ¿verdad? Que estuvieron ahí desde primeras horas de la mañana esperando que el presidente llegara, a su llegada, la llegada de las personas que se hicieron presentes para apoyar al mandatario, al ministro y, ¿por qué no?, al abogado Villalobos también del presidente, que salió a saludar el operativo de Fuerza Pública, que es lo que estamos repasando a los que nos siguen en la señal de streaming, que puedan ver las imágenes, pero a los oyentes que nos escuchan a través de la señal de 92.3 FM, les describo la cantidad de personas con las pancartas, con las banderas, con los rótulos de corredores, de Cartago presente, que Cartago ha sido todo un tema, ¿verdad? Cotobruz también. Cotobruz, y son diferentes los sitios, veamos pantallas, veamos tarimas, ha sido como la tónica, la tendencia de cuando el presidente tiene que ir a la Asamblea Legislativa, principalmente los 1 de mayo, que es cuando tiene que ir de forma obligatoria, es cuando se da este tipo de manifestaciones, este tipo de ocurrencias, digamos, de parte del Ejecutivo, porque al final, de cierta forma, no es casualidad que todo este grupo de personas llegue ahí, ¿verdad? Por supuesto que hay una serie de personas que lo impulsan, una serie de personas que se hacen presentes, y sí, todo el operativo captado en las cámaras de Grupo Extra, que todas esas imágenes las pueden ver tanto en la señal de televisión, ahora en este momento en la señal de radio, pero por supuesto en diarioextra.com, con rótulos de "no está solo presidente". Parte de las fuerzas políticas, yo también aquí hago una pequeña opinión, genero una pequeña opinión que creo que sí estuvo muy balanceada las fuerzas políticas
tanto de oficialismo como de oposición. Destaco algo mucho de la diputada Marín, la presidenta de esta comisión especial, donde ella al final dice, alguien más que necesita la palabra, alguien más va a hablar, nadie habla, y ahí es donde el presidente dice, bueno, entonces yo me retiro, se levanta la sesión y después los diputados, cada quien sigue con su análisis propio de lo que fue el día de hoy, pero sí, es parte de todo esto que se vivió el día de hoy en la Asamblea Legislativa, Francisco. Se mantuvo en el marco del respeto, que es lo más importante a nivel histórico también para el país. Ahí tenemos, Rodo, en el video 3, imágenes dentro del Congreso, ya para ir cerrando esta edición especial de Asiento Extra que hemos dedicado a este evento histórico en nuestro país a nivel político. Ahí, para quienes nos escuchan en radio, el presidente con su abogado José Miguel Villalobos, un fuerte abrazo y efusivo con doña Pilar Cisneros también, parte de la comparecencia donde estuvo el señor Rodríguez junto a su abogado, que hoy, como lo decimos, no tuvieron su tiempo de exponer, pero lo harán el próximo martes 26 de agosto en horas de la tarde-noche, cuando finalice el plenario, para que también continúe el proceso. Recapitulando un poco entonces todo lo que ha acontecido este viernes 22 de agosto a nivel político, tenemos que la comisión continúa sesionando, continuará en su estudio la diputada Rocío Alfaro, el diputado Daniel Vargas del oficialismo, Rocío Alfaro del Frente Amplio, y doña Andrea Álvarez, diputada presidenta de esta comisión del Partido Liberación Nacional. El martes será la audiencia entonces del señor Jorge Rodríguez, actual ministro de Cultura, y después de eso vendría ese proceso que no está todavía del todo confirmado, Byron, porque lo decía doña Rocío Alfaro, es la intuición, es lo que ella proyecta de extender al menos una semana más, es decir, 5 días hábiles, para que la comisión pueda tomar sus informes respectivos y presentarlos también al plenario. Esto quiere decir también, Byron, que podríamos extendernos hasta la primera semana de septiembre con la presentación de los informes de estos diputados. Así es, el próximo martes después de plenario es cuando tendrá la oportunidad el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, de exponer y también de ser cuestionado, ¿por qué no?, por parte de los diputados sobre esta investigación, de la cual, como usted bien lo señala, la diputada Rocío Alfaro nos confirmó que es posible, va a solicitar la extensión del tiempo hábil para seguir examinando por cuestiones de tiempo, pero yo creo que era de prever. Hoy se veía venir que el eje central fuera el presidente, el mandatario Rodrigo Chávez, entonces es parte de los tiempos que se prevén. 5 días más, va a solicitar 5 días hábiles más, entonces esos 5 días hábiles van de lunes a jueves y el viernes hasta mediodía. Esos son el tiempo hábil de la Asamblea Legislativa, entonces es parte de lo que se verá próximamente en esta comparecencia, en esta comisión especial, para ver si se levanta o no el fuero al mandatario Rodrigo Chávez y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives. Y la noticia del día para cerrar el programa entonces, Byron, es que el abogado penalista José Miguel Villalobos, abogado del señor presidente, confirmó ya que va por diputación el próximo año. Así es, por el Partido Pueblo Soberano, que el partido de doña Laura Fernández, ¿verdad?, que es la candidata a la presidencia, él iría como diputado representando a la provincia de Alajuela, así se lo confirmó al Grupo Extra. Entonces es parte de las noticias que se están dando y que se seguirán dando a lo largo de las semanas, porque bueno, ya es viernes, vamos a ver cómo cierra este viernes 22 de agosto a nivel político, pero por supuesto que los fines de semana se seguirá hablando mucho más de política, los análisis y todo esto que este proceso conlleva. La invitación cordial para que continúen informados a través de diarioextra.com, para que continúen también en sintonía de Extra Radio y por supuesto en las ediciones de Extra Noticias. Hoy a las 6 de la tarde toda la información de lo acontecido en la Asamblea, en las diferentes opiniones, y a las 9 de la noche mesa de análisis también por acá. Ya el lunes, Dios mediante, a las 5 de la mañana en Desde Buena Mañana, todos los detalles también de lo que suceda al fin de semana. Byron Agüero, gracias por habernos acompañado en este espacio, estos minutos por acá. Muchas gracias, Francisco, y a todos los oyentes, a todos que nos sintonizan a través de la señal de Extra TV, extratvcr.com, extraradiocr.com, diarioextra.com y todas nuestras plataformas, por supuesto, para que sigan enterados e informándose. Gracias a Rodolfo Campos en los controles por su labor. Un servidor, Francisco León, les despide. Que descansen, que disfruten el fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes.